presenta Mesa de Análisis con especialistas de RR Noticias. Gracias a nuestros amigos de Golden Joe Life que presentan obviamente la mesa más escuchada de Querétaro, la que todos oyen y obviamente donde todos también tienen un punto de vista. El día de hoy estamos ya en el colofón del sexenio del presidente López Obrador, lo bueno, lo malo, lo feo. Ante el Congreso de la Unión, Andrés Manuel López Obrador aseguraba que no tenía derecho a fallar. Casi 6 años después, su gobierno se ha reconocido por el apoyo que se ha dado a los que menos tienen y el ajuste a los salarios de la clase trabajadora, pero también por serios problemas de inseguridad. ¿Cuál será la herencia que Andrés Manuel López Obrador dejará el próximo 1 de octubre a Claudia Sheinbaum? Frente al presidente saliente Enrique Peña Nieto, diputados, senadores e invitados, el 1 de diciembre del 2018, Andrés Manuel López Obrador se comprometía a emprender la transformación del país. Convertido en el presidente número 65 de México, se comprometía a acabar con la corrupción y la impunidad, a no robar, a no dar la orden de reprimir al pueblo, a bajar los sueldos de los de arriba y subir el salario de los de abajo, a no utilizar la venganza como medida contra sus adversarios y también a no fallar. En el ocaso de su gobierno, López Obrador reconoció que dejaba en el tintero su promesa de descentralizar al gobierno federal, aunque argumentó que ello fue debido a la pandemia del COVID-19. En el tintero también se quedaba el compromiso de pacificar al país. En materia de salud, el presidente se comprometió a dejar un sistema mejor que el de Dinamarca. Sin embargo, y pese a sus dichos en el último informe de gobierno, las carencias en materia de salud aún son notorias, aseguran especialistas. Durante su 6º informe de gobierno, el mandatario mexicano aseguró en su último informe de gobierno que del 2018 al 2024, el robo de hidrocarburos había tenido una reducción del 94.2%, mientras que el robo de vehículos registró una baja de 50.3%. En contraparte, la violencia que se vive en algunas zonas del país desde la administración del entonces presidente Felipe Calderón no da tregua. Apenas el pasado mes de mayo, el propio presidente reconocía que el número de homicidios dolosos en el país rebasaba la cifra de los 180,000. ¿Cuáles son los aciertos y desaciertos en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues sí, con eso arrancamos la mesa esta mañana. Le agradezco mucho a Tere Garay, directora de RR Noticias, por esta cápsula de contexto. Decía Tere, ¿cuáles los aciertos y cuáles los desaciertos del presidente que está a punto de entregar justamente la banda presidencial a la doctora Sheinbaum? ¿Qué les parece si pues tenemos habitualmente 3 rondas y una complementaria para conclusiones? ¿Qué les parece si el día de hoy nos vamos con, lo decía yo, lo bueno, lo malo y lo feo? Si les parece esta primera ronda para enumerar algo de lo positivo del presidente López Obrador durante este sexenio y para beneficio de la audiencia, si alguien ya mencionó, digamos, determinado tema, les pediría que ustedes abonaran con alguno otro. ¿Les parece? Arrancamos con nuestros invitados a la mesa. Como ya es habitual, los presento en el orden en el que fueron sorteados previamente. Aquí no hubo mano negra. ¿Estamos de acuerdo, señores? Muy bien. Mi querido Juan Luis Íñiguez, ¿cómo estás? Muy estimado Ángel Solís, con mucho gusto de estar en este espacio de noticias acompañado por extraordinarios analistas. Gracias por estar con nosotros, don Víctor Cuevas, qué gustoso recibirlo. Es un orgullo estar esta mañana de miércoles en RR Noticias. Bienvenido, aquí está don Jorge Luis Montes. Hola Jorge, ¿cómo estás? Sí, Ángel, muchas gracias, una distinción estar en esta mesa de RR Noticias. Distinción que nos hacen por estar aquí, de verdad, muchas gracias. Don Sergio Camacho, completa el pócar de ases. Don Ángel, con el gusto de cada miércoles estar en la mesa de análisis político de RR Noticias. Bueno, vamos a arrancar. Lo bueno, ¿qué ha tenido de positivo este sexenio? Porque no podríamos decir que todo fue malo durante estos 6 años, mi querido Juan Luis Íñiguez. Pues sí, mi estimado Ángel, me parece que es muy correcto el poder tener una definición, a diferencia de otras fuerzas políticas en las que sí tenemos la posibilidad de hablar de cosas que puedan resultar positivas o que podamos advertir en una narrativa honesta, aquellas cosas que pueden hacerle bien al país. Pongo 2 ejemplos muy, muy concretos. Uno de ellos me parece, sin duda alguna, el manejo de la macroeconomía, el impulso, evidentemente, desde la esfera del poder, del aumento de los salarios mínimos. Me parece que era una condición de rezago histórico, más de 35 años de estancamiento en esta materia, y sin duda alguna haberle abierto la puerta a tener las condiciones políticas para que sea quien sea, llegara una mujer a la presidencia de México. Bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Positivo de este sexenio, Víctor Cuevas.
Sin lugar a dudas, en este sexenio lo malo opaca lo bueno, y lo veremos en la siguiente intervención cuando mencionemos todos los asuntos pendientes que deja el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero quizá entre los elementos destacables de una administración que estuvo marcada por las ocurrencias está el hecho de haber puesto el acento en los más pobres. Y lo digo porque al final del día ese fue el sustento populista que le permitió al presidente López Obrador obtener 36 millones de votos en la pasada elección. Al final, este ejercicio de voltear a ver a los menos favorecidos, a los más desprotegidos, por lo menos discursivamente, empieza a ser una especie de cambio de paradigma que al final lo que está consiguiendo es eso, que prestemos atención al tema de los privilegios, que empecemos a cuestionarnos la dinámica social entera y el por qué precisamente tuvo tanto material electoral para cosechar López Obrador, que al final no nada más es responsabilidad de su movimiento, sino de toda la situación estructural que tiene a tantos mexicanos en una situación tan desfavorable económicamente hablando. Bien, muchas gracias, mi estimado Víctor. Jorge Luis Montes, ¿qué deja de positivo este sexenio? Sí, Ángel. Pues yo lo englobaría, me parece que hay muchas cosas que decir desde mi punto de vista del sexenio del presidente López Obrador. Decía, lo englobaría en el inicio de la cuarta transformación de la vida pública del país, como se ha planteado. Fue desde el inicio muy ambicioso en querer hacer una transformación tan profunda como lo fueron la revolución, la reforma, la independencia de México. Y si hacemos un balance, en la independencia que era una situación distinta, pero no se logran los avances que se consiguen con el presidente López Obrador en este sexenio. Yo podría hablar prácticamente de todas las esferas, de todos los sectores. La reforma, pues sí es un gran avance, pero recordemos que luego viene Porfirio Díaz, y posteriormente tiene que darse una revolución que no cumple tampoco con la revolución, con todos los planteamientos que hizo, pero con el presidente López Obrador, si hacemos una comparativa guardando las proporciones, tiene todavía más avances que las anteriores 3 transformaciones. Por eso yo lo englobaría en el inicio del proyecto de esta cuarta transformación. Bien, muchas gracias, Jorge. Sergio Camacho, ¿qué nos deja de positivo la administración del presidente López Obrador? Bueno, Ángel, yo considero uno de los aspectos positivos que se podría considerar sería este cambio en el paradigma político, en el status quo político que se tenía, ¿no? La sacudida del 2018 fue muy fuerte con el arribo de López Obrador, y bueno, la del 24 ni qué decirlo, ¿no? Pero bueno, pues es que veníamos de un cambio de un partido hegemónico, que parece que tenemos ahí esa regresión, pero el cambio que se dio en el 2000 con Vicente Fox no fue el cambio realmente esperado, ¿no? Entonces sí fue una sacudida fuerte. Evidentemente los resultados son palpables. Creo que hay muchos pendientes, pero rescatando lo positivo, bueno, como comentaba Juan Luis, ¿no? Se mantuvo una estabilidad macroeconómica, aunque no hubo crecimiento, se atraviesa la pandemia, sí. pero no se cayó la economía, no creo que se mantuvieron índices, no los cantados, no los esperados. Se trató de incidir en reducir la brecha de desigualdad, que fue algo que yo creo que aparte con los tintes políticos que haya tenido, pero el tema de las becas o los apoyos sociales en todos los programas fue algo que sí benefició hablan de 30 millones de hogares, ¿no? Bien, muchas gracias, mi estimado Sergio. Vamos ahora con la parte negativa, y yo creo que algunos de ustedes tendrán ahí pues mucho para cortar. Arranco contigo, Juan Luis Íñiguez. ¿Qué deja de malo esta administración federal? Intentaré resumirlo. Compramos carísima la versión de que Morena era un fenómeno electoral de implementación reciente, y no lo es. Tuvo el actual presidente 18 años para convertir su legítima aspiración al poder en una obsesión, bajo advertencia de lo que muchos sabíamos que era lo que verdaderamente quería. Y nos detenemos un instante en el 2006, año en el que se genera en su ser la instalación de traumas y de complejos que le han dado al traste a su propio gobierno, y que le dieron paso a la misión destructiva con la que ha operado su esquema de poder. Me parece que ha construido un juego mental de buenos contra malos, que ha pactado de forma clara su impunidad con Enrique Peña Nieto para transitar electoralmente, y lo más triste que nos ha pasado como nación, sin duda alguna, hacer oficial la práctica tramposa del uso de la voluntad de los pobres para darles, a cambio de migajas, un gobierno absolutamente desastroso. Gracias, Juan Luis. Víctor Cuevas, ¿qué deja de malo esta administración?
Pues por dónde empezamos, la verdad es que de los 5 pilares del gobierno federal no hay uno solo en el que el gobierno de López Obrador pueda decir que hay soluciones tangentes. Inclusive parte de lo malo es esta facilidad con la que nos miente Andrés Manuel López Obrador desde el púlpito presidencial y pareciera que sin consecuencias. Y es que al final, si vemos estos 5 pilares en salud, desbarataron completamente el sistema de salud, tuvieron que crear 2 estrategias diferentes porque reconocieron que la primera de ellas fracasó y la segunda va por el mismo rumbo. Tenemos una megafarmacia que no sirve de absolutamente nada más que para nutrir el ego del presidente. En materia de seguridad, va a ser el sexenio con más muertos en la historia moderna de nuestro país. Esta frase de abrazos no balazos que nada tiene que ver con una estrategia real de seguridad. Hoy tiene, por ejemplo, a Culiacán sumido en el control del crimen organizado. En materia de infraestructura, se cancelaron obras que eran punta de lanza para el desarrollo del país para cambiar por obras bananeras que parecen más caprichos faraónicos, las pretensiones de un solo hombre, como la refinería de Dos Bocas, como el Tren Maya, que fue un ecocidio, como el aeropuerto Felipe Ángeles, que no tiene ni pies ni cabeza. Y así nos vamos también con el tema de servicios. La CFE está desbaratada. En desarrollo social, los programas sociales sirvieron para hacer clientelismo electoral. Gracias, Víctor. Jorge Luis Montes, ¿qué deja de malo esta administración federal? Sí, bueno, decir que no estoy de acuerdo sobre todo con Víctor. Vemos desde distinto ángulo las cosas. Yo veo las cosas desde el ángulo que lo ven el 80% de la población. ¿Qué cosas? Sí, por supuesto que hay que reconocer. Hay uno de los compromisos que no se cumple efectivamente por el presidente López Obrador, que creo que eso deja pues ese pendiente, que fue la descentralización de las dependencias federales a los estados. Fue algo que prometió el presidente López Obrador en su primer discurso, es algo que no se cumplió, de que viniera, por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública a Querétaro, de que Salud se fuera a Guerrero, por ejemplo, a Acapulco. Es algo que debemos de reconocer, no se cumplió por el actual gobierno del presidente López Obrador. Se tendrá que replantear si se sigue con esa propuesta o definitivamente no es viable. Me cuesta ver más partes negativas. Hay en cada tema algunos pendientes, pero creo que en general ha sido una muy buena administración. Gracias, Jorge. Sergio Camacho, ¿qué deja de malo el presidente López Obrador? Bueno, pues ya se ha comentado, ¿no? Promesas incumplidas que se suman en el tema de seguridad, que yo creo que sí es uno de los más terribles, ya lo comentaba ahorita Víctor. Igualmente la salud, pero también en la educación se tuvieron retrocesos muy importantes, ¿no? La educación en nuestro país no ha progresado, no ha crecido, ¿no? Si bien parece que estamos ahora un poco retirados de estos conflictos magisteriales y situaciones que cooptaban la operación educativa, vamos, estamos lejos de ser un país competitivo en esta materia, ¿no? Y en este gobierno no se abonó en absolutamente nada, ¿no? Precisamente relacionado con la educación, bueno, incluso hasta el manejo de los recursos públicos, ¿no? Así como el tema de los apoyos sociales, bueno, pues el entregarle los recursos de infraestructura a las familias, a los padres, a la sociedad de padres de familia o a los profesores, para que ellos hicieran las inversiones en infraestructura, vamos, ha tenido también resultados desastrosos, ¿no? Porque al final terminan obras de mala calidad, obras que incluso pueden generar riesgos para los propios usuarios, que son en este caso los estudiantes, los profesores. Entonces creo que la educación es una, y aparte de las pruebas PISA y otras que son referentes de educación, que vamos, donde ha sido un claro retroceso, ¿no? Sí, queda sumamente claro que no se alcanzaron los objetivos en materia educativa, ni en infraestructura, ni en el tema del avance educativo como tal. Bueno, vamos a cosas más agradables. Yo les quiero recomendar pasarse una mañana muy sabrosa con mis amigos de Golden Joe Light. Tienen desayunos francamente sensacionales con alternativas muy saludables. Tienen 28 años de ofrecer justamente estas alternativas, pero además también para mis amigos que son empresarios, que tienen a lo mejor estos días algún seminario, tienen algunas conferencias, tienen servicio de coffee break, tienen también servicio de lunchbox. La verdad es que está bien interesante y a precios muy competitivos. Puedes visitarlos nada menos que en Molino del Rey,
226, esto en Las Campanas, allá en la Colonia de Las Campanas. A un ladito, está a 3 calles de 5 de febrero. De verdad que no puedes perderte conocer el menú, las alternativas saludables y además estas tardes pasteleras, porque si compras uno de los postres que tienen para ti, te ofrecen el servicio de café. Así es que, pues tú como yo, disfruta de lo que tiene Golden Joe Light para ti estos días. De verdad que no te lo puedes perder. Tu salud vale oro y la verdad es que pues la salud empieza por una buena alimentación. Alternativas saludables con mis amigos de Golden Joe Light. Y además, pues el día de hoy, para que conozcas, para que te animes, para que disfrutes del gran menú que tienen para ti, ya sabes, hoy tengo desayuno doble. A la primera persona que me mande mensaje de voz al 4422-166120 y que me diga: yo escucho RR Noticias, Ángel, yo quiero ir a desayunar. Y denme el nombre de uno de los integrantes de este Pócar de Haces, el nombre de uno de los señores que pues generosamente nos dan sus puntos de vista en la mesa de análisis político. Entonces ya sabes, 4422-166120, frase ganadora siempre es RR Noticias. Dame el nombre de uno de los participantes de la mesa de análisis político y te vas a desayunar por cortesía de mis amigos de Golden Joe Light. Más del contexto de la mesa esta mañana en RR Noticias. El pasado 1 de septiembre, en el Zócalo capitalino, el presidente López Obrador aseguraba que se iba contento y tranquilo por haber servido al pueblo. En el balance que hacen los especialistas se destacan problemas como el rezago educativo, la falta de seguridad y hasta la falta de verdaderas políticas en materia deportiva. En contraparte, se reconocen los esfuerzos por llevar programas sociales a los que menos tienen para combatir la pobreza, así como la estabilidad económica que permitió al país sortear la pandemia del COVID-19 sin caer en una grave crisis económica. El próximo martes 1 de octubre, Andrés Manuel López Obrador ya no estará presente en su conferencia mañanera y pasará a la historia como el presidente número 65 de México. Y a pesar de los rezagos en seguridad, educación y salud, posee niveles de aceptación excepcionales y su movimiento político ha recibido el respaldo de 36 millones de votos, es decir, el 60% de los electores. ¿Qué balance se puede hacer del primer gobierno emanado de la Cuarta Transformación? ¿Qué lugar tendrá el presidente López Obrador en la historia de México? ¿Cuál será la herencia que recibirá la próxima semana Claudia Sheinbaum? Bueno, escuchábamos a Tere y ya empezaron los comentarios mientras estaba Tere Garay dándonos esta segunda cápsula de contexto. Les decía yo aquí a los señores en la mesa: ya Tere, ya no le sigas, porque le sigues rascando y seguimos hallando cosas como por ejemplo el tema deportivo, donde pues además de una desastrosa gestión, pues una señora con una falta absoluta de empatía con los atletas mexicanos y que bueno, pues dejó sumamente afectado, digamos, esta relación con los atletas. Pero bueno, vamos a la siguiente ronda. Decíamos, pues ya pasó lo bueno, ya pasó lo malo, ahora lo feo. ¿Cuáles son esas cosas que pudieron haber salido mejor? Que a lo mejor hubo voluntad, pero que pudieron haber salido mejor y que se quedaron pues en un catálogo de buenas intenciones. ¿Qué opinas, Juan Luis? Pues me parece que es un tema propiamente de concepto, mi estimado Ángel. Sí. Morena tiene en su ADN, así como lo tuvo el PRI en su momento, el modelo voraz de partido de Estado. Y esto evidentemente causa que no haya una frontera entre el movimiento político y el gobierno, de tal suerte que una secretaria de Gobernación, por poner un ejemplo, puede entregar el último informe de gobierno y en un cerrón de ojos ser cínicamente la próxima jefa del partido. Esto evidentemente pues es peligroso para el país. Hacer un mitin ahí en la Cámara de Diputados. Sin duda, tienen en sus entrañas pues esas mañas preconcebidas de aprovecharse en Morena de la buena fe de sus militantes correctos. Y yo que si ando en la calle y que platico con todos, pues te puedo decir que aquí en lo local, gente como Luis Humberto Fernández o Sinué Piedragil, pues han ofendido mucho a la militancia morenista del Estado, porque llegan a los estados bajo el patrocinio ahora de algunos, del próximo Junior Consentido, a quedarse con lo que le corresponde a la militancia que sí trabaja. Entonces me parece que en ese pecado van a llevar la penitencia, van a dejar pronto de ser una aplanadora invencible. Bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Lo feo de esta administración, Víctor.
Pues lo ilustra muy bien Jorge Luis cuando refería a lo malo. Y es que al final lo feo es que fue un gobierno de ocurrencias, como esta ocurrencia de sacar las secretarías de Estado de la capital del país solamente porque se le ocurrió una mañana al presidente López Obrador. Pero queda entre lo feo el hecho de cómo se ha intentado normalizar la violencia en el país, cómo pareciera que no es militarización cuando la proclaman ellos, cómo lo feo es que no es corrupción cuando los que se están beneficiando son ellos, cómo lo feo es que el nepotismo pareciera que ya no es nepotismo cuando los que se benefician son los suyos. Y sobre todo, lo más feo de esta administración es que hicimos que las mentiras no fueran mentiras si las pronunciaba Andrés Manuel López Obrador. Y al final, este tipo de cambios que se están posicionando en la mentalidad del mexicano, que están conformando a la sociedad mexicana, va a ser muy difícil cambiarlos porque al final del día, precisamente esa es la magia del populismo, que le hablan con las palabras que queremos escuchar, pero sin dar los resultados que necesitamos. Bien. Muchas gracias, mi estimado Víctor. Haz un esfuerzo, Jorge. Ya dijiste que tú como que le luchas y no le encuentras, pero yo estoy seguro que algo vas a hallar que queda como lo feo de este sexenio. Y a ver, los tres temas que se han mencionado en materia de seguridad, pues se sigue buscando el avance, la consolidación de mejores estrategias. Ya lo decías en la mañana, se acaba de aprobar en el Senado la adhesión de la Guardia Nacional a la Sedena. Me parece que eso va a funcionar, que va a ayudar. La reforma al Poder Judicial es otro tema importante. En materia educativa, yo sí vería avances. Creo que hay faltas, Ángel, compañeros y gente que nos escucha, en temas administrativos. Eso sí reconozco que hubo fallas en temas administrativos, en los sistemas, en las gestiones en algunas ocasiones, pero me parece que podemos ir por el rumbo. En tema de salud, bueno, también tienen que ver los estados en el tema de salud. Recordemos en Querétaro, Francisco Domínguez, el flamante exgobernador, pues que nunca aceptó que se adhiriera el gobierno del estado al INSABI, y eso, como en algunas otras zonas del país, ha traído algunas consecuencias. Para tocar estos tres temas que se han mencionado ya en la mesa. Bien, muchas gracias. Sergio, ¿lo feo? Lo feo, Ángel, hay varias cosas, ¿no? A mí como ciudadano me molesta mucho la purificación de personajes innombrables, impresentables en la política, que ahora integrándose a Morena, bueno, se les purifica y parece que inicia una nueva vida para ellos, ¿no? Los que ya estaban y los que llegaron, ¿no? Es los correcto. Bartletts, los Salgados y ahora los Yunes. Los nuevos, sí, claro. En temas, la narcoinflación como un detalle económico que vivimos con el tema de donde el Estado ha perdido tanto terreno que el narco, que la delincuencia organizada genera impactos a la economía, ¿no? Y en este caso a los precios, ¿no? Pero las peleas con la prensa, la confrontación con la prensa, la polarización, porque estás conmigo o estás en mi contra, fue algo muy, muy, muy negativo, porque al final, si bien se necesitaba esta sacudida política, no era para una confrontación, sino era para construir un mejor México, ¿no? Y por último, la militarización del país. La militarización del país, junto con este resultado de este partido político y electoral, ha reflejado la fragilidad de la democracia mexicana, la fragilidad que puede tener la democracia mexicana y este muy delicado balance con el poder económico, político y social que se le ha dado al ejército, que está en todos lados, en las tareas de construcción, ya lo comentamos en otras mesas, y donde no ha cumplido es en la tarea en la seguridad, ¿no? Entonces, Sin vamos. duda. Bien. Terrible. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a cerrar la mesa esta mañana. 30 segundos para las conclusiones de cada uno de ustedes, señores, en la despedida al titular del Ejecutivo de este sexenio, que pues ya le queda menos de una semana al frente de la administración. Arranco contigo, Juan Luis Íñiguez. Me parece que todos los que despreciamos al gobierno de López Obrador lo queremos dejar ahí en la historia como algo que no debió haber sucedido. Y me parece que finalmente debemos de entender por qué razones llegó al poder, porque parte de esas condiciones que lo hicieron llegar precisamente fueron provocadas por la propia oposición. Y eso es algo que hay que corregir para la historia, mi estimado Ángel. Me parece que Acción Nacional, que es el único partido, evidentemente que no ha nacido varias veces porque no ha muerto ni una sola en 85 años, tiene que prepararse para hacer una oposición de mejor calidad y poderle ofrecer a Claudia Sheinbaum una mano tendida que esperemos no nos deje
ahí colgados. Bien, buena reflexión. Muchas gracias, Juan Luis Íñiguez. Víctor Cuevas, 30 segundos. No cabe duda que la historia la escriben los que triunfan y que López Obrador se empeñó tanto en pasar a la historia en letras de oro que terminó oxidando y marchitando su posible legado a partir de un gobierno de ocurrencias. Sin embargo, lo que no podemos hacer es permitir que el culto a la persona evolucione a tal grado que López Obrador se vuelva una especie de semidios al que le rindan pleitesía sus seguidores. Yo celebro que le llamen Cuarta Transformación porque este movimiento despersonaliza. Y afortunadamente Claudia Sheinbaum no es Andrés Manuel López Obrador y confío en que los resultados cambien el próximo sexenio. Y ya ni digas de las letras de oro porque a don Salgado Macedonio ya se le ocurrió ahorita en la mañana poner el nombre del presidente en letras de oro allá en la Cámara de Senadores. Por Dios, ¿a qué nivel de lambisconería llegan? No me digas que no, Jorge. 30 segundos, comentario final. Otra cosa que no me ha gustado, aprovechando el último bloque, es que no llegaron a los estados en el sexenio representantes verdaderos de la Cuarta Transformación en lo que antes eran las delegaciones federales, que ahora con la doctora Claudia se debe dar. Ahora, esta Cuarta Transformación es un hecho, tenemos las pruebas de que la gente está contenta. Hay un sector de la población que no lo ve así, es la tarea seguir convenciendo a más parte de la población, y la prueba de que la gente está contenta con la Cuarta Transformación y con lo que se ha hecho en términos generales es la votación histórica que tuvo la doctora Claudia Sheinbaum, próxima presidenta, el pasado 2 de junio. Es verdad. Qué mejor referéndum que los 36 millones de votos, ¿no? Sergio, 30 segundos, comentario final. Es correcto. Bueno, pues el legado de Andrés Manuel López Obrador va a ser un partido que él crea, un movimiento político muy fortalecido, tan robusto, que ahora pretende continuar su legado con el hijo ahí en la Secretaría Organizacional del partido. Y aparte de eso, bueno, pues vamos a decirlo así, la disminución, si no destrucción de la oposición que ha tenido en términos electorales. Entonces le deja un reto muy grande a la oposición, que ahorita lo comentaba Juan Luis, pero también le deja un reto enorme a Claudia Sheinbaum, ¿no? Porque se les acaban los pretextos con las mayorías calificadas, con una segunda oportunidad en un segundo sexenio, vamos, con todas las herramientas que se le han dado, no tienen oportunidad de fallar, ¿no? Y que ya hemos visto que ha habido muchas alternancias. Entonces creo que la voluntad de México, de los mexicanos, aunque hayan sido atendidas de alguna manera particular en este sexenio, van a ser de muy poca paciencia. Bueno, estará interesante ver cómo avanzan las cosas, y bueno, pues ya dentro de 8 días ya tendremos presidenta nueva cuando nos volvamos a sentar a esta mesa, mis queridos amigos, y pues obviamente veremos también cómo va avanzando este tema. Ya tendremos oportunidad en una mesa de hablar a dónde se va a mover el poder dentro de Morena, si el poder lo tendrá quien está en la silla o quien está en la secretaría general, porque es evidente que Luisa María Alcalde pues va a ser un hermoso florero, va a ser una bonita figura decorativa, pero ya tendremos oportunidad de hablar de ello. Por lo pronto, Juan Luis Íñiguez, qué gustazo recibirte, Chiva, hermano. Esas Chivas. Mi estimado Ángel, bueno, pues no hay que perder la fe. Yo creo que mientras nos mantengamos ahí en los primeros 5 o 6, hay esperanza. La esperanza es lo último que muere, decía el sabio, ¿no? Muy bien. Mi querido Víctor Cuevas, tenemos una cita. Efectivamente, nos vemos el viernes en Amealco y es temporada de cerrar ciclos. También termina la administración municipal. Desde aquí mi reconocimiento y agradecimiento a René Mejía por la oportunidad de trabajar a su lado estos 3 años. Muy bien, muchas gracias, mi querido Víctor. Don Jorge Luis Montes, qué gustazo recibirlo. Ángel, como siempre, el gusto es mío. Saludos a todos los compañeros de la mesa, a ti, a todo el equipo de R Noticias y por supuesto a todo el auditorio que nos escucha. Qué gustazo recibirte, don Sergio Camacho. Don Gracias. Ángel, un abrazote a ti, a todo el equipo de R Noticias, a mis compañeros de mesa y a todo tu auditorio. Bueno, nos vemos los 5, pues ustedes 4, como pocardeaces que son, y su servidor. Aquí nos encontramos en la mesa dentro de 8 días. Son las 8:06. Voy a ir con Sole Serrano, que les va a contar a ustedes el reporte vial.